La Biblia es el libro santo escrito bajo la inspiración y dirección de Dios. Es una gran biblioteca llamada Biblia. En la parte superior colocaríamos los libros del Nuevo Testamento y en la parte inferior los del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo. El Antiguo Testamento trata de los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros hombres, por ejemplo Noé, Abraham, Moisés, David y el pueblo de Dios, y la historia de los éxitos que obtuvieron los que cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron los que no los cumplieron. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión al cielo, y además la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos, y el libro del Apocalipsis que trata del fin del mundo. Son en total 73 libros. En el Antiguo Testamento irán 46 y en el Nuevo Testamento 27. Los protestantes, las Biblias de los protestantes solo contienen 66, pues no aceptan a libros como Baruch, Tobías, Judith 1 y 2, Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría. En el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia son el Génesis, el Levítico, el Éxodo, los Números y el Deuteronomio, y ellos contienen temas como en el Génesis la creación del mundo, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, la Torre de Babel, la historia de Abraham, Jacob y José. El Éxodo significa salida. Narra la esclavitud de los israelitas en Egipto, la vida de Moisés, las 10 plagas, la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo, el maná, los 10 mandamientos en el monte Sinaí y el arca de la alianza. El Levítico, que son leyes, reglamentos para sacrificios, cómo observar los días de fiesta, son las leyes que Dios dio a los israelitas. Ahí también encontramos la lista de familiares que salieron de Egipto, la despedida y muerte de Moisés. Los Números es el censo del pueblo, la historia de los israelitas vagando por el desierto. Y el Deuteronomio es la historia de los últimos discursos de Moisés y repite las leyes dadas por Dios a Moisés. En términos generales, la Biblia nos irá describiendo toda la historia del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento entonces encontramos la historia con el Génesis, la ley que comprende el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y la historia del pueblo de Israel con libros como los de Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, las Crónicas 1 y 2, el libro de Esdras, el de Nehemías, el de Esther, el de Tobías y el de Judith. Y libros que sí ya conocíamos muy importantes están como sabiduría o poesía en lo que son Job, por ejemplo el famoso libro de los Salmos, el de los Proverbios, el Eclesiastés, los Cantares, el libro de la Sabiduría y el Eclesiástico. Luego encontramos los profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, José, Joel, Amós y Abdías, y los profetas menores como Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento entonces lo podemos dividir en lo que son los evangelios y después la historia de la iglesia
luego las cartas o epístolas paulinas, otras cartas o epístolas generales y por último la profecía que está contenida en el Apocalipsis. Estamos hablando entonces de los 4 evangelios, estarían colocados allí Mateo, Marcos, San Lucas y San Juan. Luego los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo a los romanos, los corintios, los gálatas, los efesios, a los colosenses, los filipenses, tesalonicenses, a Timoteo 2 cartas, a Tito, Filemón y la carta de los hebreos. Y hay cartas más generales ya de otros apóstoles, ya no de Pablo sino de otros apóstoles, como la carta de Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan y la de San Judas, y el último libro que es el Apocalipsis. La mayor parte de la Biblia narra los grandes acontecimientos, los sucesos acaecidos al pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. De manera que la Biblia se dirige más que todo, o sucedió, la mayor parte sucedió en lo que hoy consideramos como Tierra Santa. Es una tierra que está allá en el África, allá en las costas desde el mar Mediterráneo, donde está Jerusalén, donde está Belén, el pueblo donde nació Jesús. Las tierras que el Señor destinó para su pueblo, la tierra de Canaán, el río Jordán. O sea, todo lo que acontece en la Biblia, la mayor parte ocurre en esta zona, lo que llamamos la zona de Tierra Santa. Aunque hay gran parte de la Biblia que viene desde el pueblo de Ur, de los caldeos, de donde sale Abraham, y se dirige hasta esta tierra, la tierra de Canaán, en donde ocurre la mayor parte de los sucesos de la Biblia. Y el tiempo al que nos estamos refiriendo de estos sucesos, la Biblia cubre más de 20 siglos. Estamos hablando desde 1900 años antes de Cristo, cuando se habla de los patriarcas, o sea, de el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y José. Por allá en el año 1500 ya estamos hablando de los hebreos en Egipto, oprimidos, esclavos. En el año 900 ya estamos hablando del reino hebreo. En el año 500, el tiempo del exilio a Babilonia, esto es antes de Cristo. Y llegamos al año 0, es decir, cuando nace Jesucristo, entonces empezamos a contar en forma ascendente los años de nuestro calendario. Nace Jesucristo, en el año 200 ya estamos hablando de las persecuciones a los apóstoles de la iglesia, y seguimos así hasta nuestros días, de manera que estamos hablando de más de 2000 años de historia escrita en la Biblia. Cuando queremos adentrarnos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos que entender que lo que está allí consignado ha trascendido a la humanidad, ha definido prácticamente nuestro calendario, nuestro tiempo. Pero la Biblia entonces no es para leerla toda de seguido, hay un orden. Si queremos entenderla, habría que leerla en el orden que vamos a sugerir enseguida. El orden más conveniente para entender y gustar
de la Biblia sería empezar por los evangelios para conocer la vida del Señor, de Jesucristo. Luego los Hechos de los Apóstoles, ir al Génesis y al Éxodo, al libro de Samuel y el libro de los Reyes, luego a Tobías, Judith, entrar en los Salmos y los Proverbios, el libro del Eclesiástico, para que leamos consejos muy hermosos, la carta de Santiago, que es muy fácil de entender y a todos les gusta, las cartas de San Pablo, y continuar ya con los libros que faltan de la Biblia. Entonces hemos dicho que la Biblia fue escrita por varios autores, en su mayoría hebreos, y se ha ido juntando, se fue recopilando con los textos originales que se encontraban en las cuevas. Estos autores, para que perviviera, para que subsistieran estos escritos, pues los dejaban escondidos, protegidos en las cuevas, como en Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Estos escritos entonces se fueron guardando o se fueron pasando en las comunidades de generación en generación durante varios periodos en los que fueron escritos, desde 1300 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, o sea, estamos hablando de 14 siglos. Textos que se encontraban en distintos lugares como Palestina, Babilonia, Egipto, Roma y Corinto, donde no solo se escribían, sino que se redactaba lo que allí estaba sucediendo, la historia que estaban viviendo el pueblo de Israel, quedaba escrita y consignada en estos lugares, y que con el tiempo los arqueólogos y las comunidades fueron descubriendo y entregando, compartiendo, y que se fueron juntando para darle forma a lo que hoy conocemos como el gran libro santo de la Biblia. El modo de contar los hechos que sucedían, el modo que usaban las gentes de ese tiempo en el que este libro fue redactado, es lo que llamamos géneros literarios. Hay dos grandes géneros literarios que usaron los antiguos para contar los sucesos. Unos usaron el género llamado yavista, cuya idea fundamental es convencer al pueblo de que todo lo ha hecho Yahvé y que Dios interviene directamente en nuestras vidas. Por eso narran las verdades del Génesis, insistiendo en que es Dios el que ha creado todo y que ha intervenido directamente creando a Adán, a Eva, al paraíso. Y el otro género literario de los que redactaron el Génesis es el llamado sacerdotal, que cuenta las verdades de la religión para que el pueblo se llene de ánimos y se convenza de que el Dios que ha creado con sus palabras los cielos y la tierra tiene también la fuerza suficiente para sacar a sus amigos de cualquier situación difícil en que se encuentren. Pero ¿yo qué tengo que ver con la Biblia? Pues como ser humano soy una criatura débil y pecador. Y el plan de Dios para salvarme, perdonar mis pecados, es ese, que entregó a su Hijo, su único Hijo, su propio Hijo Jesucristo, y permitió que Él se hiciera uno de nosotros, que viviera esta humanidad, que nos conociera y que nos enseñara a vivir y a dominar hasta el extremo esta condición de hombres pecadores, para resistir a la tentación y para ser salvado con un sacrificio que fue propiciatorio,
que fue de rescate de toda la humanidad. Si queríamos ser perdonados, si Dios nos ha perdonado, el que lee la Biblia está más cerca de Dios, o sea, de la verdad misma. Como decía San Gregorio, cada minuto que dedicas a leer la palabra de Dios es un paso más que te acerca a la verdad divina. La lectura del libro santo nos enseña a vivir mejor cada día, nos da la fortaleza de Dios y nos anima a seguir adelante confiados en la bondad del Señor, decía la reina Isabel de Inglaterra. No leyó la Sagrada Biblia porque era o estaba demasiado joven y no le gustaba leer. No leía porque era demasiado tranquilo o estaba demasiado confiado y no leía la Biblia, o estaba muy feliz y no leía el libro santo. Era una persona demasiado ocupada y no leía entonces la Biblia, o demasiado recelosa y no leía nada, o se creía ya demasiado viejo para leer la Biblia y entonces ya es demasiado tarde para leerla. Pues en su epitafio podría aparecer: aquí yace un hombre que murió sin leer el libro que lo iba a salvar, que lo podía salvar. El relato de los acontecimientos han sucedido desde cuando Dios dispuso intervenir directamente en favor de la persona humana para librarla del pecado y del maligno y llevarla a la santidad por medio de una religión santa. Es lo que conocemos como historia de la salvación, y esta está narrada en la Sagrada Biblia, en los diferentes episodios, en los diferentes libros que componen la Biblia. La creación de Adán, las promesas de Dios a su pueblo, la esclavitud y la posterior liberación de este pueblo de Egipto, la tierra prometida, una conquista, un regalo de Dios para su pueblo, reyes valerosos, buenos y sabios, que Dios le da a su pueblo para ser regido. El destierro a Babilonia, un castigo por la idolatría, por la infidelidad, y el perdón, el regreso de ese pueblo a su patria y la instrucción a través de grandes sabios hasta que el mismo Dios se hace hombre para predicar la más admirable doctrina del mundo, para formar un grupo de discípulos, para formar una iglesia. Es entonces todo este conjunto lo que podríamos considerar como la historia de la salvación de la humanidad y su fusión en el amor de Dios. Amigos, esta es entonces la invitación a leer la palabra de Dios, a conocer lo que contiene la Biblia por dentro. La mayor parte de estos audios están tomados del folletico del cursillo bíblico 20 datos curiosos acerca de la Biblia, escrito por el Apostolado Bíblico Católico para
catequizar a los católicos y a todo hombre que se quiera acercar a Dios a partir de las Sagradas Escrituras.